En el mundo del trading empezó por la necesidad de buscar un negocio que no tenga empleados. Teníamos los problemas de ser emprendedor, obviamente. Uno de los grandes fue los empleados. Entonces, buscando información en internet de qué negocio es rentable sin empleados, mágicamente apareció el trading. El primer demonio creo que es el de aceptar que necesitaba ayuda, que no lo podía hacer solo, porque obviamente cuando empecé a investigar en internet hay un montón de información y uno empieza a mezclar esa información. Como buen argentino que soy, orgulloso, el hecho de que me ayuden o aceptar que alguien me podía ayudar fue el primer obstáculo que tuve que vencer. Ese ego argentino que no me permite perder a nada. Pero también es el mismo que me ayudó a no abandonar. Muchos se quedan en este camino, en esta profesión, porque quieren los resultados ya y se dan por vencidos. El mismo que me impedía fue el mismo que me ayudó a hoy seguir. Mi retiro más grande fue como de $12,000. Felicidades, qué bueno. Recordar el pasado, de cómo me sentí, esa vez que perdí tanto, esa vez que arriesgué tanto, las veces que lloré por haber perdido, por las veces que lloré por no haberme cumplido. Y digo, si realmente esta es la profesión que quiero y este es mi estilo de vida que quiero, ¿realmente querés vivirlo así? Mi casa de hoy, donde vivo con mi familia, la construimos a partir del trading. Qué bueno. Desde comprar el lote en medio de una montaña, tener que explanarlo desde ceros. Pero hoy por hoy, con una esposa y con una familia, ya elijo como otra cosa. Mi estándar y mis valores ya cambiaron. Ni va a ser un auto, ni va a ser los viajes exuberantes o lo que sea. Va a ser la calidad de vida y el tiempo que pueda llegar a disfrutar con ellos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de este podcast de Wall Street Funded. Seguimos en Medellín, en Colombia, y hoy tenemos con nosotros a Mariano de Trading Emergente, así que será todo un placer conocer su historia. Mariano, encantado, gracias por tu tiempo. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. ¿Listos? Pues oye, soy el primero que tiene muchas ganas de escucharte, conocer tu historia, así que cuéntanos quién es Mariano y cómo empieza en esto del trading. Bueno, Mariano es una persona que nació en Buenos Aires, Argentina. Me considero muy emprendedor, muy disciplinado gracias al deporte. Y en el mundo del trading empezó por la necesidad de buscar un negocio que no tenga empleados. ¿Por qué? Como te contaba, estuve viviendo mucho tiempo en España y tuve mi primera experiencia como empresario, por decirlo de alguna manera, porque tuve mi primer restaurante. Aunque no fue bien, pero me dejó esa espina que dije, esto me gusta y no puede ser que no lo haya sacado adelante. Entonces, cuando volví a Argentina, empecé con mi trabajo de técnico químico en la industria farmacéutica, pero con mis amigos enseguida abrimos una pizzería en San Telmo, un barrio bastante conocido de Buenos Aires. Nos fue demasiado bien, incluso abrimos una heladería muy, muy próximo a ese negocio, pero teníamos los problemas de ser emprendedor, obviamente. Uno de los grandes problemas fue los empleados. Los problemas de los empleados era complicado. Entonces, buscando información en internet de qué negocio es rentable sin empleados, mágicamente apareció el trading. Y la frase esa, sé tu propio jefe, ¿viste? No sé si cuando empezaste era esa frase la que te perseguía. Bueno, a mí me persiguió esa frase. Y dije, ¿qué será esto del trading? De las inversiones. Y ahí empecé a investigar. Entonces, básicamente conocí el trading por la necesidad de no tener los problemas de un local y sobre todo de los empleados. Pero, obviamente, empezaron los problemas del trading, que son un poco más difíciles incluso. Entonces fue eso. A partir de esa vocación mía que descubrí en España de emprender, cambiar la mentalidad de empleado completamente, porque son mentalidades completamente diferentes. Y bueno, esa necesidad de ser mi propio jefe. Lo que queda claro en el primer minuto de podcast es que eres una persona con una gran aversión al riesgo, porque eres un argentino viviendo en Medellín, que ha estado emprendiendo en España, es decir, no le tienes miedo a nada. Nada. Eres echado hacia adelante. Así que yo creo que encontraste un muy buen negocio que se adaptaba a ti, el trading, que es todo riesgo, y como bien decías, los problemas que aparecen aquí, que parece que van a ser ninguno, y qué lindo esto de trabajar con su ordenador en casa, pues es hasta peor, porque te enfrentas a algo que es casi que peor que los empleados, que es Total. a ti mismo. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros demonios que tuviste que superar de ti mismo para decir, ok, qué camino encuentro para dejar de, pues lo típico que nos para todo, de sobreoperar, de sobrearriesgar, Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia con el trading. Bueno, el primer demonio creo que es el de aceptar que necesitaba ayuda, que no lo podía hacer solo, porque obviamente cuando empecé a investigar en internet hay un montón de información, pero hay demasiada, en exceso, y uno empieza a mezclar esa información.
Y yo creo que como buen argentino que soy y orgulloso, el hecho de que me ayuden o aceptar que alguien me podía ayudar fue el primer obstáculo que tuve que vencer. Entonces a partir de ahí dije, no, esto no lo puedo hacer solo, necesito a alguien que me enseñe lo que realmente es el trading, cómo lo tengo que hacer. Y ahí empecé como, digamos, la carrera o mi trayectoria como trader, cuando conocí a Andrés Yepes, que fue el fundador de Golden Wolf Trading, que básicamente me enseñó lo que es el trading. No quizás lo que yo hago hoy, porque obviamente fue una evolución, pero sí las bases que hoy me ayudaron a estar donde estoy hoy, básicamente. Entonces, ese para mí es el obstáculo más duro que tuve. Otro de los obstáculos duros que tuve que sortear y superar es el aprender a perder. Otra vez, ese ego argentino que no me permite perder a nada. Pero también es el mismo que me ayudó a no abandonar. Porque realmente muchos se quedan en este camino, en esta profesión, porque quieren los resultados ya y se dan por vencidos en el corto plazo. Y realmente no, esto lo tengo que lograr porque sí, fue también lo que me ayudó. O sea, el mismo que me impedía que no puedo perder y no sé qué, fue el mismo que me ayudó a hoy seguir, básicamente. Siempre digo que el trading te obliga primero a sanarte como persona, a hacerte mejor. Tienes que dejar el ego de lado, estoy 100% de acuerdo contigo, porque si no es imposible. Pues, es un trabajo que trata prácticamente siempre de analizarte a ti mismo todo el rato y estar en constante crítica hacia ti mismo, ¿no? Total. Entonces, ¿tu fase de aprendizaje cuánto tiempo duró? Como 3, 4 años más o menos. Aunque yo no digo que dejé de aprender, porque todos los días aprendo algo del mercado, de mis propios estudiantes, de gente que voy conociendo. En tu caso, tu experiencia con lo que comentabas de los fondos y demás, obviamente son personas que siempre te van a aportar algo. Entonces, para mí, el considerarse eterno aprendiz es bajar el ego. Siempre. Completamente. O sea, me encanta eso porque me considero igual, o sea, estar siempre aprendiendo y cuando hago estos podcasts es que al final todo el mundo te acaba enseñando algo. Si ya no es de trading, es de tu vida personal, siempre aprendes algo de alguien y es algo que estamos en la responsabilidad de transmitirlo a la audiencia, ¿no? Pues es como que todo el mundo, más en las redes sociales, ese ego que hay de, no, yo soy el mejor, mi estrategia es la mejor. Oye, ¿y por qué no aprendemos todos un poco de todos, ¿no? Entonces, después de ese proceso de aprendizaje, entiendo que ahí es como que empezaste a ser rentable y a raíz de ahí empezaste a simplemente mejorar tu trading. ¿Cómo operabas al principio y cómo operas ahora? ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, yo creo que hay como tres etapas, ¿no? La parte de aprender una estrategia, de conocer el negocio, de no ser rentable, y la parte de empezar a ser consistente, pero no ser rentable. ¿Por qué? Porque obviamente uno no, al principio ahora con el tema de las prop firm ayudó mucho, ¿no? Esa evolución de las cuentas y demás, pero cuando yo empecé, que empecé en futuros, operando en el Ninja Trade, el mínimo depósito que exigía era para tener una cuenta sana, digamos, y tener ese riesgo de no quemarla bien, o sea, como ese famoso drawdown que entendemos, por lo menos entre $2.500, $3.000, $4.000 idealmente, y aún así era un capital pequeño, y eso es difícil, ¿no? Entonces, esas pequeñas ganancias que iba teniendo de manera consistente no lograba ser rentable para vivir del trading, ¿cierto? Entonces, por eso digo y separo muy bien las tres etapas. La etapa de aprender la estrategia, la etapa de aprender a gestionar un capital, aunque sea pequeño, pero de manera consistente, y la etapa donde vos ya podés, digamos que arriesgar un poco más en esta profesión, meterle más capital o tener la posibilidad de financiarte y trabajar con capital. Porque el trading para mí no solo es una estrategia, no solo obviamente es una gestión del capital, de disciplina, sino es capital. Toda la razón. Al final, mi frase es siempre que las empresas de fondeo te permiten vivir del trading haciendo rentabilidades realistas. Y un punto que me ha encantado que lo digas, que es que tú con tu propio capital haces un 10% y pierdes un 10% y estás perdiendo. Con una empresa de fondeo haces un 10% y luego pierdes un 10% y has ganado dinero ya. Sí. Que te permite empezar a retirar dinero del trading, a lo mejor cuando aún no eres consistente al 100%, pues a lo mejor tienes la estrategia y te falla la mentalidad, etc. Pero también
bueno, llevándolo al cabo a la línea de las prop firm y el capital, es mucho más fácil hacer un capital de un 1 o un 2% de una cuenta de 100.000 que un Correcto. 10% de no Correcto. importa el capital. Entonces, te ayuda a vivir del trading, ese 1 o 2% de una cuenta de 100.000. Pero nosotros, como traders, como principiantes, no vamos a meter $100.000 en una cuenta. O si la metemos, estamos lo vamos a perder. complicado porque 100%. puede llegar a ser todo el patrimonio de tu vida que lo puedes llegar a perder. Entonces, eso es una gran ayuda, ¿no? Sí, estoy muy... No estoy haciendo publicidad ni nada, pero es la realidad, ¿no? Porque... son los datos, al final es el dato que dábamos ahora. Tú con tu capital haces un más 10 menos 10, pierdes con una empresa de fondeo, ¿no? Entonces es algo importante para que la gente vaya construyendo esa base de capital propio, ¿no? Y es algo que al principio, o por lo menos a mí me vendieron, ¿no? Como hacete millonario rápido en el trading, con $100. Con poco dinero. Sí, con $100 lo duplicás la cuenta en un día, en una semana ya tenés $3.000. No, o sea, eso no existe. Ojalá. Sí, pero no. Lo seguiremos buscando. En cuanto a nivel técnico, explícanos un poco cómo operas y qué tuvo que cambiar ese Mariano que operaba de una forma al principio a partir de ese cuarto año. ¿Qué había cambiado en ti a nivel psicológico, a nivel técnico, para que empezara el resto de tu carrera como trader? Bueno, como te digo, una de las cosas que más me ayudó Andrés Yepes, el fundador de Golden Wolf Trading, me dijo una frase de operar siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el trading es un negocio de probabilidades y de estadística. Si vos estás variando continuamente de estrategias, de agregar indicadores, de temporalidades, si estás variando, esa probabilidad o esa estadística no está a tu favor, está en contra. Si bien eso lo entendía, es difícil de aplicarlo, digamos. Entonces, cuando empecé, yo creo que era un Rambo que sacaba la ametralladora y le mandaba a lo que sea. Esto es una entrada, ta, stop. Esto es otra. Y como que no cuidaba ni el capital, sobreoperada, y mi trading era completamente emocional. Porque mi personalidad era como te contaba. O sea, primero que lo tengo que hacer funcionar. Y segundo, no puedo perder. Entonces, como que yo mismo me incitaba a ese exceso de operaciones. Cuando empecé a ver esa consistencia en mi rentabilidad, fue cuando entendí que necesitaba y me tenía que obligar a hacer eso, a hacer una operación al día. Por lo menos es lo que a mí me funcionó, una operación al día, buena o mala, cerraba el computador, mañana será otro día, o a festejar la ganancia, lo que sea. Pero eso para mí es como la base, porque dejas de transformar el trading en un casino o en una ruleta. Yo lo relaciono mucho con una ruleta de casino, que vos, no sé, tirás la bolita y vos le querés jugar al 1 y te sale el 7. Después tiran la bolita otra vez y jugás al 8 y te sale el 11. Y estás continuamente cambiando de número, entonces tenés muy poca probabilidad. Entonces, si vos le jugás al color rojo, ¿no? Siempre jugás al color rojo, tenés más posibilidad que salga. Entonces, lo pensé de esa manera y fue lo que me dijo, puede ser que tenga uno razón al decir, tengo que operar de la misma manera y de una sola operación al día. Cuando logré esa disciplina, que era completamente diferente a la disciplina que uno tiene cuando entrena o en el gimnasio, lo que sea, porque pues es completamente diferente el hecho de sentarse y tener la libertad en el mercado de hacer lo que quieras, porque nadie te va a decir nada. Entonces eso es algo negativo que tenemos que superar. Lo entendí y me obligué a hacer eso. Empezaron a ver los resultados. Eso fue lo que me llevó como a la consistencia de mis operaciones, ¿no? Una sola operación, buena o mala, y siempre de la misma manera, analizando y operando de la misma manera. Y hoy en día es como mi eslogan, siempre hacer lo mismo, ¿no? Pero hoy por hoy la evolución, obviamente, de mi trading cambió, sobre todo con las empresas de financiamiento. Porque primero el capital, el apalancamiento que nos permiten, y que obviamente queremos pasarlo un poquito más rápido. Entonces esa operativa de una sola operación y una sola operación al día pasó a operar de la misma manera, pero lo que se llama como empezar a hacer la cobertura en las operaciones, ¿no? Como está saliendo bien, vamos a favor de esa tendencia, de ese impulso, sobre todo en el oro, que nos da muy buenos recorridos y muy buena probabilidad de recomprar o revender en la dirección. Entonces, así es como hoy mismo opero.
a partir de la misma base, pero intentando ampliar esas ganancias. ¿Eres más de intradía, scalping, swing? Yo me considero el mayor porcentaje de mis operaciones intradía, ¿no? De abrirla y cerrarla, intento en el mismo día o a la sesión siguiente. Para lo que es el oro, futuros sobre todo y alguna divisa. Pero para las acciones sí soy más tirando a swing, a solamente comprar acciones y dejarlas en el tiempo. ¿Y qué te gusta más? Pues me gusta más el intradía por un tema de contacto con el mercado, de sentarme a analizar con mis estudiantes y demás. Por tranquilidad y por tiempo, obviamente el swing. El swing. Incluso ya no estoy casi en la computadora. Yo analizo, me dejo mis alarmas marcadas, mis zonas marcadas con alarmas y vivo mi día con mi hija, mi esposa y a disfrutarlo. Qué bueno. Para bajar un poquito más a nivel tecnicismos, en intradía, ¿qué consejos le darías a los oyentes que nos están escuchando sobre lo que has aprendido de tu operativa? En intradía, lo que te decía, sobre todo lo de operar una sola operación al día, porque considero que a partir de la segunda, tercera operación ya no somos ni analíticos ni racionales al momento de operar, sino nos volvemos de ese perfil operador, ya dejamos de ser analíticos y nos transformamos en operador, y ese operador se le empiezan a sumar cada vez más emociones. Entonces la primera operación puede llegar a ser dentro del rango analítico y racional, pero a partir de la segunda, de la tercera, de la cuarta empieza a ser mucho más emocional. Y sobre todo si son pérdidas y sobre todo si estamos como arriesgando más de lo que debemos porque, no sé, se nos voló la cabeza que la gestión del riesgo no sirve o lo que sea. Entonces, obviamente queremos recuperar, no queremos perder, queremos pasar una cuenta de fondeo ya, lo que sea. Entonces, como que le vamos agregando esa emocionalidad. Para mí, al principio, una sola operación, controlando siempre la gestión del riesgo, que es fundamental, uno de los pilares indiscutibles en nuestra operativa. A ver si estás de acuerdo con lo que está de acuerdo todo el mundo cuando hablo con ellos, que es que si te pudieras tirar para atrás, los consejos que te darías es gestión del riesgo, pocas operaciones, rentabilidad realista. ¿Qué consejos te darías a ti de cuando empezaste? ¿Qué te saltaste? Eso que dices, lo típico. Sí, me los diría, pero yo creo que el ser humano necesita tropezar con las piedras para aprenderlo. Porque a vos te lo pueden decir y podés verlo y decir, bueno, si él lo hace así, le está funcionando, debe ser así. Pero necesitamos vivirlo. Entonces, yo me los diría, pero también te diría, acordate, porque voy a tener razón, pero viví tu proceso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y aprendí a caminar solito también. Al final, la moraleja que el consejo pueden sacar de aquí los oyentes es, tienes que vivirlo, pero, escucha, todos os decimos lo mismo, ¿cuánto dinero te hace falta perder para darte cuenta? Exacto. Que, oye, o sea, a mí me hizo falta mucho dinero, ok, pues si Albert, Mariano, el otro, aquel, todos te lo dicen, oye, pues a la que veas que llevas un mes así, no te estés un año, claro. Porque eso al final es lo que acorta la línea de aprendizaje de, pues, por ejemplo, un estudiante tuyo, a lo mejor tú tardaste 4 años, pero un estudiante tuyo tarda 2, por ponerte un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque ve eso, oye, pues Mariano me dice todos los días que a él le pasaba esto, a mí me está pasando esto, y Mariano estuvo 4 años para solucionarlo, pues oye, vamos a solucionarlo en uno, ¿no? Esa es la gran ventaja de que creo que tiene cualquier persona que escucha un podcast, que hace una formación, que al final puede ver que los errores están ahí. ¿Cuánto tiempo quieres cometerlo? Exacto. ¿No? Ahí está la diferencia. Pero también tiene que ver mucho la personalidad de cada uno. Sí. Porque sí. también te lo pueden decir, lo podés ver y aún así no querer hacer caso. Correcto. En cuanto a... Vamos a hablar un poco en cuanto a experiencias de tu vida y el trading. Entiendo que has pasado por momentos duros. No debía ser fácil estar en España con un negocio, tenerte que volver para aquí. Llevándolo al trading, ¿cuál ha sido tu mayor pérdida? Bueno, mi mayor pérdida, y encima no fue de capital propio, sino también tengo un fondo de inversiones familiar, fue con la compra de una acción de Google. El mercado había cerrado un viernes, abrió el lunes y yo quedé con menos 9.000. Atrapado en esa pérdida, y lo peor, o sea, pasé todo el fin de semana sabiendo que iba a hacer una pérdida. El problema no sabía cuánto. Porque uno en acciones pone su stop, pero si el precio pasa ese stop, te cierra donde abrió el mercado. Entonces, pues yo tenía protegida mi orden, pero no fue tan así. ¿Qué aprendes de ahí y cómo lo superas?
Eh, ¿Qué aprendí de eso? Primero que me puedo levantar de muchas situaciones difíciles que tenga en el trading, porque esa para mí fue una de las más importantes, porque como te digo, no solo perdí mi capital, sino perdí el de capital de familia. Y creo que fue eso lo que más me dolió, no el haber perdido, no el haber gestionado lo que sea, sino el hecho de que, o sea, empecé a involucrar a personas externas, ¿cierto? Y una de las cosas que aprendí fue como a cuidar un poco más el tema de la gestión, porque ya no dejo como la posibilidad de que el trade que está siendo ganador o la operación que está siendo ganadora termine siendo perdedora. Soy más, por ese lado, más conservador. Sobre todo en acciones, porque pues, no es que le hago un trading stop, pero por lo menos protejo mucho más de cerca la operación. Aprendí lo que vos mencionabas hace un ratito, aprendí a ver no solo la parte técnica, sino la parte macroeconómica, sobre todo que afecta a la empresa que estoy operando. Y pues sí, básicamente a cuidar, perdón, mucho más el capital con esas pérdidas. Y vuelvo y repito, y que por más que uno, no sé, se haya levantado con un 10%, un 20%, un 30% menos de la cuenta, con trabajo constante y disciplinado se puede recuperar, con el tiempo, obviamente. Qué bueno. Y vamos a ver la parte buena también. Tu mejor día, ese día que dijiste, hoy sí, o mejor semana. Bueno, hace poco tuve una operación de 2.500 en una cuenta y otra cuenta de 1.900 en el oro. Y esa fue de las mejores operaciones que tuve. ¿Lo pudiste retirar? Del capital, sí. Qué bueno. Pues, en una operación no fue solamente eso, sino que normalmente hago un solo retiro a final de mes. Fue más. ¿Aconsejas retirar mensualmente, semanalmente? ¿O qué es lo que más te ha funcionado a ti? Para mí mensualmente, pero siempre dejando como un porcentaje, porque el trading es renta variable. Y nadie te dice que pueda llegar no sé, a todos los meses hacer $5.000. Toda la razón. Vos decís, pero yo necesito, porque muchas personas, por lo que hablo, y obviamente viví, yo digo, bueno, necesito $2.000 para vivir. Acá en Medellín, bien, ¿cierto? Entonces, vos no sabés si por tu trading lo vas a lograr digamos, a replicar mes a mes. ¿Por qué? Porque el mercado no es siempre igual, porque vos no sos siempre igual, y porque este negocio, quieras o no, es variable. Entonces, una de las cosas que aprendí es, un retiro, no sé, me fue bien un mes, dejarlo. ¿Por qué? Porque va a haber un mes que me va a ir mal y voy a tener el capital para trabajarlo. ¿Y tu retiro más grande, si lo quieres decir? Mi retiro más grande... Bueno, pero fue con el tema de las acciones. Fue como de $12.000. Felicidades, qué bueno. ¿Qué sentiste ese día? Obviamente la felicidad, ¿no? Pero sentí como el hecho de que no me la podía creer. No me la podía creer. Aunque yo creo que me la creí porque después fue lo de la pérdida de esta grande que tuve. Siempre, eso es algo que suele pasar, que al final cuando tu cabeza se acostumbra o viene de una ganancia grande, sin querer estás dopando a tu cerebro. Uh-huh. Y después tomamos decisiones que no son tan racionales, ¿no? ¿Qué has aprendido de esos momentos en los que te das cuenta que por bien que te vaya, sigues cometiendo errores o tu cabeza pierde la percepción o del dinero o de cuánto efectivo puede ser tu trading? Que es como que te endiosas. ¿Qué podrías recomendar a la gente? Decir, oye, pues mira, estos son los red flags que cuando veas que empiezas a sentirte así o te vienen pensamientos así, bájale 2 o estate una semana sin operar porque es que estás entrando en un estado de endiosamiento que va a acabar tirándote hacia atrás. Es difícil. Realmente es difícil. Incluso hace nada me pasó con una de las cuentas financiadas que tengo, que le empecé a hacer muy, muy buen capital con el oro y me agarró hace nada esta caída de 2 días que tuvimos y dije, pucha, o sea, por no querer perder, arriesgué más. O sea, rompí esa regla de mi operativa.
Y yo creo que eso mismo es lo que me alerta. Ya aprendí que cuando sé cómo tengo que reaccionar y me veo en esas situaciones, me freno. Entonces, por ese lado yo creo que es ese como mi alerta. ¿Cuál es mi botón de pausa? Alejarme completamente del mercado, no operarlo en un día o dos para bajarle. Pero ¿sabes qué? Otra de las cosas, recordar el pasado de cómo me sentí esa vez que perdí tanto, esa vez que arriesgué tanto, las veces que lloré por haber perdido, por las veces que lloré por no haberme cumplido. Y digo, puta, si realmente esta es la profesión que quiero y este es mi estilo de vida que quiero, realmente querés vivirlo así. Entonces yo creo que son esas dos cositas que me hace. Primero el alerta, y ese mismo alerta me lleva a esa parte del pasado de que la pasé mal y digo, no quiero vivir así. Yo quiero ser feliz en mi vida que estoy construyendo con mi familia, en mi casa, y obviamente mantener esta profesión como mi estilo de vida. Entonces elijo hacer las cosas bien. De hecho, antes fuera de cámaras hablábamos un poco sobre esto, ¿no? De qué es la vida realmente, que te merece más la pena ir a X sitio a vivir por tal o vivir en otro sitio a lo mejor o pagar más impuestos o tener menos accesible a otras cosas pero vivir más feliz, ¿no? Y todo lo que estábamos aquí estábamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Que hay vida más allá del dinero, hay vida más allá de esa ambición desmedida que tenemos todos los que estamos en este mercado, ¿no? Y al final, si tú disfrutas del trading, me parece muy sano el mensaje que estás transmitiendo a la comunidad, que es ¿para qué vas a vivir de una profesión que te gusta estresándola de esta forma? O sea, con ansiedad, llorando, pataleando. O sea, es mejor que bajes 3 marchas y lo hagas todo mucho más tranquilo a vivir puteado, haciendo algo que te gusta. O sea, podrías escoger disfrutarlo y no disfrutarlo, y estás escogiendo no disfrutarlo, y seguramente no porque te haga falta el dinero, sino porque te hace falta el Lamborghini, te hace falta el apartamento más grande, te hace falta compararte. O sea, que realmente es como en el bucle en el que hemos entrado alguna vez en la vida todos los que estamos en este negocio, ¿no? Y siempre ves a alguien con más que tú y dices, no, es como que disfrutar de esta profesión. O sea, no estamos picando piedra, es muy complicado, es muy exigente, pero disfruta que te levantas en tu casa, operas. O sea, 1 euro retirado del mercado es una bendición. ¿Tú recuerdas tu primer retiro? Sí, y fue de $100, algo así, y que me llegaron 80 porque el banco se quedó con las transferencias, claro, y eso de ninja. Pero lo quise hacer para sentir ese placer, entre comillas, ese placer de decir, sí se puede retirar. A mí ese consejo me lo dieron cuando empecé, y yo empecé con acciones también, y es un consejo, y lo repito a todo el mundo, y digo, si puedes retirar 1 euro, retíralo y vete a tomarte un café, y mira ese café mientras te lo tomas y repítete a ti mismo, este café lo he pagado con dinero del trading. Haz tangible, porque a mí por lo menos me ha pasado que cuando ves el dinero del banco dices, wow, cuánto dinero. Pero cuando ves dinero en la cuenta de trading es como, ¿cuánto dinero para jugar? Sí. Es como que no, 1 millón aquí y 1 millón aquí no se ven de la misma forma. No, total. ¿Por qué? No me preguntes, o sea, no le he encontrado respuesta aún a eso. Y vos sabés que eso lo vivo en el día a día mío, en el despertar, en el acostarme, porque te he contado, o sea, mi casa de hoy, donde vivo con mi familia, la construimos a partir del trading. Qué bueno. Desde comprar el lote en medio de una montaña, tener que explanarlo porque era una montaña llena de árboles, con caídas, con todo, desde cero, o sea, completamente de cero, y le hicimos a gusto y a medida de lo que queríamos y cómo la queríamos. Desde la oficina donde hacemos trading día a día. Qué con mi esposa, y es súper gratificante. Y lo que voy a decir, obviamente hay estándares y hay valores que uno va a tener por su propia persona. Hay algunos que prefieren tener un auto, no sé, exuberante o lo que sea, o viajar. En un momento atrás de mi vida seguramente hubiese sido viajar, porque a mí me gusta viajar y conocer el mundo. Pero hoy por hoy, con una esposa y con una familia, ya elijo como otra cosa. Mi estándar y mis valores ya cambiaron. Ni va a ser un auto, ni va a ser los viajes exuberantes o lo que sea. Va a ser la calidad de vida que pueda llegar a disfrutar, la calidad de vida y el tiempo que pueda llegar a disfrutar con ellos. Entonces, lo que vos decís, listo, la cuenta te refleja un número, pero lo tangible que lograste
para mí es eso que te llena día a día. Y que no nos olvidemos que hacemos trading para ganar dinero, no Sí, para obvio. tenerlo siempre en el mercado, ¿no? Que es que la gente se obsesiona con el tema del interés compuesto, creo que es súper importante, pero la fórmula de interés compuesto funciona si no la rompes. Si tú constantemente estás dejando dinero allí y no tienes Que retirarlo. dinero fuera, algún día, por X situación, tendrás que romper esa fórmula de interés compuesto. Entonces, ayer leía, no recuerdo el número exactamente, pero que en 10 años la rentabilidad del SP había sido como de un 100%, ¿no? Y si tú habías hecho interés compuesto, habías hecho un 200%. Ujú. Si tú, cuando hubo el crash del COVID, habías parado el interés compuesto, habías hecho como un 40%. O sea, tú imagínate, o sea, si rompes la fórmula de interés compuesto, Todo ese como trabajo que la misma, tomaste. correcto, o sea, como la misma operativa se Ujú. rompe. Ujú. Oye, es mejor tener menos, pero respetar la estrategia y hacer interés compuesto lo que te puedas permitir, que decir, no, todo ahí, porque el día que el mercado haga así y tú estés dentro, te va a romper la psicología, te Sí, va a romper total. absolutamente todo y va a ser una espiral que va a ir en contra tuyo, Total, sobre todo porque para que trabaje el interés compuesto es porque lo estás metiendo al mercado. Correcto. Que es completamente diferente a tener una cuenta que vaya creciendo y obviamente por tu gestión vaya como participando cierta parte de ese capital, que te vaya permitiendo comprar, no sé, 0,1 lote, 0,2 lotes, porque te va dando el margen. Pero si vos querés trabajarlo verdaderamente en ese interés compuesto es porque necesitas tener la inversión en el juego. Totalmente de acuerdo. Ahora sin hablar de dinero, ¿recuerdas tu peor momento? Ese momento de sentarte frente al ordenador y tener la cabeza como en blanco y decir, es que ya no sé qué me toca cambiar para que esto funcione. ¿Algún momento así de vacío de decir, no sé por dónde ir? Tuve muchos, realmente tuve muchos. Uno, volviendo a lo que te comentaba, cuando fue el hecho de que sabía que tenía que hacer cierta cosa, pero no lo hacía, era como, puta, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? O sea, ¿qué hay dentro de mí que no me permite? Si yo sé que tengo que hacer ciertas cosas, que tengo que respetarlo, ¿por qué no? Y era una de las cosas que mencionabas, o sea, el trading no solamente es una estrategia, sino es como aprender a conocerse uno, como aprender a buscar herramientas externas que te puedan llegar a ayudar a una gestión, a la disciplina. No todo es el mercado. Entonces, esa superación individual de cada uno, yo creo que es parte del proceso de cada trader. Cuando uno empieza haciendo trading es una persona y cuando empieza a lograr resultados es completamente otra. ¿Por qué? Porque tuvo que cambiar muchas cosas, desde la disciplina, desde el enfoque, cómo entiende el mercado, el negocio, cómo cambia la mentalidad de quizás que empezaste a arriesgar alocadamente, a ser más conservador, porque entendés que el dinero es tu materia prima para producir y que la tenés que cuidar. Entonces es toda una evolución. Y yo creo que cada etapa tiene su duelo, porque cada etapa tiene que ser una superación en algo, en algo. Entonces ese duelo siempre te va a hacer sentar y reflexionar y decir, mirá, era esto, o mirá que si lo hubiese sabido antes, hubiese tenido los resultados, o si lo hubiese aceptado antes, porque casi todo el mundo sabe los problemas que va a enfrentarse en el mercado. Incluso, por ejemplo, yo siempre fui muy... ¿Qué decir? Otra vez, ese orgullo argentino. No entendía que cuando yo estaba mal, porque me peleaba con la que hoy mismo es mi esposa, no tenía que operar, porque iba a ser cagada. Y no lo aceptaba. Y mirá que yo lo sabía, o sea, yo le decía, no operes porque la vas a cagar. No, ¿cómo la voy a cagar si yo sé hacer trading? Esto no, una pelea no me puede dar un mal resultado. Y sí. Y te das cuenta que sí. Porque al final yo he ido cambiando muchas cosas de mi vida y de mi día a día que me han permitido ser mejor trader. ¿Qué cosas has cambiado tú? ¿O te han ayudado así como deporte, rutinas, aprendizajes fuera del trading? O sea, como si es leer sobre estoicismo, leer sobre desarrollo personal. ¿Qué cosas te han apoyado tu carrera como trader que no tienen nada que ver con los mercados financieros?
Bueno, la disciplina no, porque yo siempre fui disciplinado en general, fui muy disciplinado desde mis 5 años que hago deportes y súper competitivo, entonces esa parte competitiva me llevaba como a volverme disciplinado. De pronto, algo que me ayudó mucho fue la parte de coaching y programación neurolingüística, que la empecé a aprender muy de la mano con el trading. Entonces yo creo que eso fue una herramienta externa al trading que me ayudó demasiado a evolucionar mi trading y a evolucionar mi propia forma de pensar y de ver las cosas. Por lo mismo que te decía, o sea, agrandado, argentino, que no le gustaba perder, me las sé todas, todo eso me lo tuve que ir como metiendo, como decir, bueno, soy así, pero no me sirve para esto. Correcto, o sea, soy así, pero eso no sirve para justificarlo. Hay que Exacto. cambiarlo porque si no va a ser un muro que va a estar ahí frenando a mi Exacto. trading. En cuanto a redes sociales, cuéntame un poco tu experiencia al exponerte, cuánto tiempo llevas. Bueno, hay dos cosas que a mí me ayudó mucho en el proceso, fue las redes sociales, a perder el miedo a demostrar resultados negativos, porque el que me sigue desde mis comienzos mostraba absolutamente todo, obviamente era, no sé, semanas de stop loss, semanas en roja, y eso me ayudó como a decir, bueno, pues no pasa nada, porque yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Y lo segundo que me ayudó, obviamente, las redes sociales, es al hecho de que puede ser, obviamente, como un arma de doble filo si la tomás como a decir, bueno, la persona que es tu referente, ¿no? Como decir, bueno, esa es la imagen que quiero lograr, puede llegar a ser como esa arma de doble filo. Entonces yo lo que buscaba siempre es esa transparencia. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho el hecho de formar esa forma de operar mía, de decir, bueno, pues no pasa nada con las pérdidas, no pasa nada si me equivoqué, no pasa nada si por más que sea pues rentable, decir que soy rentable es como ponerse un título universitario que decís que no te lo van a sacar, pero la rentabilidad la luchamos día a día, ¿no? Y eso me ayudó, ¿no es cierto?, a decir, bueno, hoy perdí. Esta semana, por más éxito que tengo en mi trading, esta semana fue mala, este mes fue malo. Entonces como que me ayudó a eso, como a decir, pues no pasa nada. Pero la rentabilidad es algo que es como el éxito, es 100% alquilado. O sea, Sí, si dejas de pagar, desaparece. total. A la que empieces a hacer las cosas diferente, a relajarte, a decir, pues ya no voy a hacer yo, ya no voy a hacer, ya no voy a hacer lo otro, se va. Porque tenemos que entender que es un negocio muy complicado y creo que es súper sano que estés comentando esto, porque al final, cuando la gente ve un referente, pues, por ejemplo, como tú, y se compara, y solo ve operaciones positivas, dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo? Yo a veces veo gente que es todos los días operación positiva en redes sociales y dices, ¿le voy a dar la gestión del fondo? Pues, Claro. nunca pierde, ¿qué pasa? Obviamente como tenemos rachas malas, tenemos rachas ganadoras, obviamente, y uno pues lo muestra también, pero el que te muestra todos los días las ganancias, pues por ahí no fue, me parece el hecho. Y es súper sanador al final que la gente vea eso, oye, que hay semanas malas y que diga, ok, este trader es rentable, ha tenido una semana mala, ¿pasa algo? No, lo muestra y tranquilamente ahora va a ir a recuperar, a por el siguiente mes, etcétera. Y siempre digo que hay que mirar la bolsa en trimestres, como si fuera una empresa. Sí. ¿Qué tal el trimestre? Bien, mal, y puede haber un trimestre malo, no pasa nada. Vamos a mejorarlo el siguiente trimestre, ¿no? Total. Pero al final el término day trading hace que la gente se sesgue demasiado por lo que pasa en el día y no. O sea, trabajamos todos los días, pero la mentalidad tiene que ser a largo plazo. Sí. No sé si estás de acuerdo Sí, con total, eso. pero también cambiar esa mentalidad, porque una de las cosas que te mencionaba era la mentalidad de emprendedor y la mentalidad de empleado. Si nosotros entramos al trading con la mentalidad de empleado, vamos a exigirle, por decirle una palabra al mercado, tener un sueldo a final de mes, que no lo vamos a tener. Entonces, de ahí no vamos a aceptar que un mes puede ser malo. Correcto. En cambio, si tenemos la mentalidad de emprendedor, sabemos que un negocio nos puede ir bien o nos puede ir mal. ¿Qué pasa? Cuando nos va bien, tenemos que saber administrar. Por eso yo te decía lo de, bueno, el tema de administrar el capital es súper importante, porque vos no sé, un mes te hiciste $10.000, no te lo podés
pues vivir en ese mes, porque vos no sabés si verdaderamente estás viviendo el trading, ¿no? Si ahora vos tenés tu trabajo y esto fue como un regalito de Navidad, bueno, vivilo. Pero si vos querés vivir del trading, tenés que saber gestionar esas ganancias. Por lo menos es mi punto de vista. Porque si vos necesitas pagar X gastos y ese mes de $10.000 te lo gastaste todo, como nos decimos los argentinos, te lo fumaste todo, y el mes que viene estás en pérdida, ¿de dónde vas a pagar las cosas? Claro. Correcto. Entonces, bueno, buenísimo. Disfrutá de esas ganancias extras, pero aprendelas a administrar. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a ir a buscar esto al día. Digo, ya, o sea, está bien que lo mires como una media de, ok, a final de la semana, a final del mes, el objetivo ronda a esto, pero que esto no es un cajero. No, total. Al que vas cada día, pones el pin y le sacas dinero. Y otra de las cosas, volviendo al principio, esto cambia cuando aprendes a aceptar que el trading es de capital. Porque la parte emocional de tener que hacer un rendimiento, un 10%, 20% de una cuenta a final de mes, es mucha presión tener que hacer eso. Si vos trabajas con capital y tenés que hacer un 1%, un 2%, un 3%, es más fácil mantenerlo mes a mes, por lo menos. En cuanto a las cuentas de fondeo, ya que has comentado esto, ¿ahora las operas todas a la vez o por separado? Tengo como paquetitos, ¿no? Como decir, bueno, cuando me va bien, cuando me va bien no, o sea, yo opero unas, pero cuando me empieza a ir mal, dejo de operar algunas y sigo con otras. Así nunca bajas mucho ninguna. Exacto. Me parece una súper buena estrategia. Me voy como cuadrando eso. Y dependiendo de la empresa que tardan o te bloquean cuando vos exigís el retiro, te dicen, bueno, no operes por X tiempo hasta que te hagan el depósito, también con esos. Entonces, cuando no retiro todas a la vez, sino voy retirando como paulatinamente no sé, a principio de mes, de otra empresa a 15 días y así me voy como cuadrando. A nosotros por eso nos gusta pagar cada 10 días, porque de esta forma vemos que los traders consiguen ir retirando casi 3 veces al mes prácticamente, y no solo eso, sino que muchas veces si el retiro es cada mucho tiempo, ese dinero que queda ahí quieto, un día la psicología les juega la mala pasada y lo acaban perdiendo. Y es una forma de que al trader le permite ir retirando constantemente y decir, ok, pequeñas victorias, ir monetizando, porque si no... el negocio. Correcto, porque si no pasa eso, es como que, vale, he ganado ahora, de aquí un mes retiro. Pierden esta cuenta, dicen, bueno, pues voy a hacer esto, que estoy ganando. Pierdo también. En cuanto a los beneficios, haces lo mismo, intentas decir, oye, pues mira, me dejo 5 cuentas y hago un 1%, un 2% a esta. Ya la dejo para cobrar. Me voy a esta. O por paquetes. No, normalmente por paquetes. O sea, si hice, no sé, en una cuenta el 5%, es que en las otras que hice la parte de replicar la operación va a ser lo mismo. También. Pero entonces dejas ese paquete para cobrar y te vas a otro paquete. Sí. Me parece buena estrategia también. Al final te permite, como decías tú, si van las cosas mal, que no te afecte en... Si es un 10% de pérdidas, será pues a lo mejor un 2. ¿Cuánto tienes de drawdown realmente? Un 2. Claro. Es súper bueno. Aunque sumado es mucho, ¿no? Pues... Sumado es mucho, pero bueno, luego poco a poco también irás, venga, va, pues hago un 3 aquí, tengo un 1 para cobrar, pues mira, esta la dejo. Ahora vamos a recuperar esta. ¿Haces perfiles de riesgo diferentes? Sí, pero porque yo separo lo que es el copy trading que tengo en un broker, que es más conservador, porque obviamente la gente que invierte mucho no pues como que no entiende los riesgos que puede llegar a tener la operativa. Y mis propias cuentas, tanto personal como la financiada. Obviamente a la financiada le meto más candela y a la mía personal soy más conservador y adicional que es de menor capital, y el copy trade es súper conservador. Qué bueno. Para ir terminando el podcast, me gustaría que lo cerraras tú, hablando a tu cámara, y que le dijeras a la audiencia que te está escuchando, dejaremos tus redes por aquí, etcétera, pero un último consejo o algo en lo que te gustaría cerrar este podcast. Bueno, como consejo, yo diría que una vez que se meten en este negocio, en esta industria o en esta profesión, no la abandonen. Por más difícil que sea, no la abandonen. Por más tiempo que les lleve, no la abandonen. Sigan, persistan, porque realmente el trading, adicional de toda la transformación que uno va a tener, no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Y obviamente va a llegar el que más aguante.
no busquen esos resultados mágicos ni resultados inmediatos porque no los van a tener y lo que van a encontrar es una frustración mucho más rápida. Así que simplemente eso, manténganse enfocados en una estrategia, repítanla todo el día, estudienla, vuélvanse expertos en esa estrategia porque los resultados van a llegar y cuando lleguen y se empiecen a replicar va a valer mucho la pena. Me ha encantado el consejo y de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Espero verte más por Wall Street Funded. Un fuerte abrazo. Claro que sí, muchas gracias.